platicando con el comisionado presidente de la importancia del acceso a la información, el derecho a la verdad, el periodismo, la verificación, platicando con su equipo de trabajo, e inmediatamente entendieron y atendieron la importancia de este tema, y estamos de regreso a esta bella tierra que es Oaxaca. Estoy muy contenta y agradecida por que estamos el día de hoy reunidos con periodistas, con universidades, con funcionarios, con sociedad, para empezar a platicar y plantear un tema que para nosotros, como Lisbeth Pérez Asociados, pero también como Instituto de Acceso a la Información Pública, como periodistas, estamos tan interesados en empezar a ponerlo en la agenda pública y en el debate. Esta mesa de análisis y taller para periodistas, el derecho de acceso a la información y el periodismo de investigación, promotores de la libertad de expresión y del derecho a la verdad, nos trae el día de hoy para que empecemos a platicar. Pero antes de iniciar y presentar a nuestras personalidades, pedirle al licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, que dé la inauguración y la bienvenida. Señoras y señores periodistas, público que hoy nos acompaña, con el gusto de saludarlos, doy a ustedes la más cordial bienvenida al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, donde realizaremos la mesa de análisis llamada El Derecho de Acceso a la Información como herramienta del periodismo de investigación, de la libertad de expresión y del derecho a la verdad. Para lo cual hoy nos acompaña en la mesa el licenciado Luis Alberto Castrillón, que será nuestro ponente, mi compañera comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, el periodista Antonio G. Sumano por la Asociación de Periodistas de Oaxaca, el doctor Edwin León Jiménez en representación del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el licenciado Francisco Fabián García García, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, y la maestra Lisbeth Pérez Zamorano. Pero no se me haya dejado fuera nadie. El derecho de acceso a la información pública es un logro que se ha venido consolidando a través del tiempo. Inició acá en Oaxaca durante un seminario de un grupo de académicos y activistas de la libertad de expresión de los principales medios de comunicación impresa. Este seminario se conoció como Grupo Oaxaca, y al término de este se aprobaron una serie de 10 acciones para conseguir un objetivo difícil de alcanzar, pero que hoy, al paso del tiempo, podemos apreciar sus frutos. El abrir al Estado mexicano a la información es un logro que se viene consolidando día a día. Se fue creando, diseñando y poniendo en práctica el andamiaje institucional. De hecho, el 12 de noviembre de este año se conmemoró el 15º aniversario del surgimiento del IFAI, antecesor del INAI. Asimismo, se fue formando el marco normativo para hacer realidad este derecho humano. Hoy contamos con un sistema nacional de transparencia, que es donde se diseñan las políticas públicas y las acciones que se emprenden a nivel nacional en este tema. Contamos con una plataforma nacional de transparencia donde se publican las fracciones que la ley ordena. Promovemos la implementación de la transparencia proactiva. Este renglón que también trabajamos acá en el instituto es monitoreado constantemente por distintas organizaciones de la sociedad civil, y esta transparencia proactiva tiene efectos muy mediáticos cuando alguno de los sujetos obligados baja sus indicadores, pues son indicadores que impactan a nivel nacional. Tenemos el concepto de gobierno abierto, que recoge
y pretende incrementar la participación ciudadana en la determinación o diseño de problemas públicos en colaboración con el Estado. Hemos asumido los retos que conlleva el avance en las tecnologías de la información, que hay veces que estas tecnologías de la información nos rebasan, pero acá las hemos tenido que integrar a los sistemas de transparencia. Y también promovemos el uso de datos abiertos, es decir, que se puedan utilizar de manera sencilla en lenguajes adecuados para que quien la utiliza para la investigación, para el periodismo o para cualquier fin pueda bajar los datos y ya no tener que copiar y luego volver a escribir, sino que los pueden bajar y usar. De cara a las acciones y avances que he reseñado de manera muy rápida, nuestro órgano garante tiene como obligación tutelar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales y promueve el gobierno abierto. Son herramientas que han sido fundamentales en diversas e importantes investigaciones periodísticas con alcances insospechados y consecuencias políticas muy serias. Tal es el caso de la Casa Blanca, tal es el caso de la estafa maestra, por mencionar dos. El ponente y quienes están en la mesa seguramente citarán algunas otras. Existen organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que a golpe de solicitudes de acceso a la información han frenado decisiones autoritarias que se implementan desde el poder. El trabajo que desempeñamos en el Sistema Nacional de Transparencia, todos los órganos garantes, en todo el país, es un asunto que debemos cuidar. No podemos permitir ningún retroceso. No queremos regresar a la época opaca y autoritaria. La transparencia es un asunto incómodo e indeseable para los sujetos obligados, pero es un tema, un avance democrático que ya estamos viendo que llegó para quedarse. Finalmente, este acto que hoy celebramos en el Instituto, que es para ustedes, representantes de los distintos medios de comunicación, lo hacemos con mucho gusto porque creemos que a partir de ahora se potencializará aún más el acceso a la información pública. Y esto, pues nosotros reconocemos y agradecemos la presencia de todos ustedes porque son un pivote de la información que puede hacer realidad el que más y más personas conozcan este derecho. Quiero pedirles pues ayuda a los acá presentes para promover estos temas dentro de la ciudadanía. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, pues empezamos. La dinámica es, habla primero Roberto Castrillón, le diremos después, término de su participación, a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, que también nos haga su exposición. En tercer lugar pediremos a Antonio Gutiérrez Humano, integrante del Comité Directivo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, que nos acompañe, y también al doctor Edwin León, que es el director de la Unidad de Transparencia, sumamente importante que estés con nosotros, Edwin, en la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Y terminaremos con un tema fundamental que también es el combate a la corrupción, el licenciado Francisco Fabián García, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía. Hay una pregunta fundamental cuando empezamos con todo esto, y es ¿cuál es el papel ahora en el tema del derecho de acceso a la información, el periodismo, los promotores de la libertad de expresión y el derecho a la verdad? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Cómo se está aprovechando? Y hago esta pregunta para todos, para que empezamos con la discusión. ¿Cómo se está aprovechando, cómo se está trabajando con este derecho que tenemos? Y ahora también llegando a un tema que es fundamental, que es la verificación de información, que es mucho del trabajo que se hace a través del Editor de la Semana y de otras instituciones, que ya nos platicará Luis Roberto Castellón.
Muy bien. Pues creo que, primero que nada, bueno, agradecer al Instituto, agradecer a la Universidad Autónoma de Oaxaca y a todas las personas que estuvieron detrás de las gestiones para poder estar con ustedes aquí esta mañana, ¿no? Y agradezco, como siempre, la bienvenida al estado de Oaxaca, con un excelente clima, al menos lo que me tocó aquí hoy por la mañana, llegando temprano a las 8. Y con muchísimas ganas de venir a aportar aquí en la medida de lo posible a partir de mi propia experiencia, de lo que he aprendido a partir de muchos colegas de varios estados de la República con los que he trabajado y también de la Ciudad de México, ¿no? Así como algunos del extranjero. Con base en la pregunta que planteaba Lisbeth ahorita, creo, y ahorita valió la pena uno que lo haya mencionado el señor presidente, estar hablando de transparencia, de acceso a la información, de derecho a la verdad y del derecho. Específicamente, reitero, el tema del derecho a la información, en el lugar donde básicamente se gestó el movimiento que dio luz a estas instituciones que hoy son, de alguna manera, lo mencionaba yo hace un rato en una entrevista, han estado siendo de alguna forma bombardeadas a través de declaraciones que vienen desde el sector público, desde el nivel federal hasta los estados, o simplemente minimizadas a través de la reducción de los presupuestos a las mismas. Es decir, uno de los grandes logros de la sociedad contemporánea en México. No diría yo que está en riesgo, pero creo que sí tenemos que cuidarlo bastante, y la mejor manera de cuidarlo, lo primero que sí voy a señalar, es utilizándolo y dejándose, y no solo dejándolo a los periodistas para que utilicemos las herramientas de información y acudamos a las instituciones de acceso a información pública, sino ejerciéndolo todos como ciudadanos. Finalmente, lo que estamos haciendo en ese sentido es convertirnos todos en auditores y llamar a cuentas, ser responsables a las instituciones públicas del manejo del dinero que es de todos nosotros, porque finalmente todos los aquí presentes y todos los que están allá afuera, incluso los menores de edad, de una forma u otra pagamos IVA. Como mínimo, ese es el impuesto que todos pagamos, y ese dinero es el que sabemos se utiliza precisamente para que el poder público lo administre y derive en beneficios para toda la ciudadanía mexicana, incluidos ellos, obviamente. Entonces, bueno, partiendo de ahí, creo que el principal punto en el que a mí me gusta a mí siempre abordar es este asunto del derecho a la información, el cual está establecido no solo por un reglamento cualquiera, sino a nivel constitucional en los artículos 6º y 7º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más partiendo de eso, creo que ya entendemos la importancia del asunto, es decir, estamos frente a una garantía de la que gozamos absolutamente todas las mexicanas y los mexicanos. Y no hay ninguna institución que nos pueda o nos deba demostrar ese derecho. El problema es cómo ejercemos ese derecho y qué debemos de hacer para ejercer ese derecho. Y por eso reitero que están este tipo de instituciones. Pero aquí se genera un nuevo frente, aquí me voy a adelantar tantito y luego regreso a la parte del proyecto de investigación. Se genera un nuevo frente cuando la información pública, la información de lo público, ha dejado de ser específicamente un tema manejado por los medios informativos o periodísticos. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a los grandes corporativos mediáticos o a cualquier empresa que está registrada, ya sea de manera como una persona física que se dedica a ello, o personas morales que establecen entre sus funciones el trabajo periodístico, el trabajo informativo o de comunicación de todo aquello que entendemos como lo público, es decir, lo que nos importa a todos y en lo que todos debemos de estar enterados y de lo que todos debemos de saber cómo opera o cómo funciona y cuáles son sus causas y consecuencias. A esta esfera que antes era exclusivamente, llamémoslo así, del control en términos de agenda de los medios de comunicación o de información, se ha sumado a partir de 2009 a partir de 2009 fue el gran boom en México de la llamada web 2.0. En otros países, en Estados Unidos esto venía ya prácticamente desde los 90s, a esta capacidad en la que cualquier ciudadano con acceso a información puede convertirse también en un productor de contenidos que, sin importar su calidad, son también de carácter informativo o al menos son tomados de esa manera. Entonces lo que tenemos es, reitero, un escenario del derecho a la información ejercido por quienes institucionalmente nos dedicamos al periodismo
y un escenario del derecho a la información en el que entra todo un nuevo sector mucho más amplio, que es el de cada ciudadano que tiene la capacidad de conectarse a Internet y a través de Internet de generar un espacio para la generación y la publicación de contenidos, lo cual genera una enorme burbuja de información diversa, multiversa, con distintos tipos de intereses, con distintos tipos de filias, fobias, pasiones, indignaciones o emociones que la generan, así como también de datos de información dura y pura. Entonces, este es el escenario en el que nos movemos y nos desempeñamos actualmente. Yo suelo decir mucho en los talleres y sobre todo cuando hablo con estudiantes, que antes todo lo que tenía que ver con el manejo de la información pública, habíamos dos responsables nada más. El sector público, es decir, los gobiernos municipales, estatales, federal y los legislativos, y las empresas periodísticas. Hoy ya no es así. Hoy somos todos responsables. Cada uno de ustedes aquí presentes, que no es periodista y que comparte una información a través de su cuenta de Facebook o de Twitter o de Snapchat, si alguno de los presentes, digo, por cuestión de edad, a lo mejor no ninguno de ustedes tiene, pero alguien por ahí se anima y se avienta. Y aparte, bueno, este espacio tan abierto y tan descontrolado de la mensajería a través de WhatsApp, cada contenido que ustedes comparten ahí es información que alguien va a utilizar para tomar una decisión. Y va a ser desde el post o el comentario o el mensaje en WhatsApp que dice me llegó el siguiente mensaje, bueno, casi siempre son anónimos, ¿no?, de que no debemos de comer tal cosa porque da cáncer. Desde ese que podría ser el menos preocupante, quizá bueno le puede preocupar a una empresa privada que es la productora de ese producto que se vea afectada, pero quizá eso sea lo menos dañino. El problema está, y voy a poner, y aquí voy a empezar a ir con algunos ejemplos para hablar precisamente del derecho a la información. En septiembre de 2017, ustedes recordarán el 19 de septiembre, el terremoto sacudió, y desde una semana antes, incluso 2 semanas antes y luego varias repeticiones, el estado de Chiapas, aquí el estado de Oaxaca, y luego el estado de Morelos, Puebla y la Ciudad de México. El día 18 de septiembre, es decir, no habían pasado ni siquiera 24 horas del terremoto en la Ciudad de México, cuando a través de WhatsApp se había empezado a compartir un mensaje, el cual decía que integrantes, tampoco decía el nombre de quién es, integrantes del grupo de rescate de los Topos, estaban molestos porque el gobierno federal había dado la orden al ejército, a la marina y a la policía federal de detener las labores de rescate y hacer la introducción de maquinaria pesada para levantar los escombros de los edificios o aquellos bienes derribados por el terremoto. Reitero, esto ocurrió a menos de 24 horas del terremoto en la Ciudad de México. ¿Y por qué digo aquí Ciudad de México? Porque ahí fue donde empezó a circular el rumor. Sin embargo, yo me enteré de ese rumor a partir de un mensaje que me enviaron desde la Ciudad de Mérida, donde yo radico. Pero yo me encontraba esos días reporteando en la Ciudad de México. Es decir, en menos de 24 horas había un rumor que desacreditaba las labores de rescate, que generó una paranoia terrible entre los familiares de las personas que todavía estaban esperando a sus familiares o conocidos que estaban entre los escombros, y empezó a generar también el ánimo de tomar la decisión de estos grupos de familiares de enfrentarse al ejército, a la Policía Federal, a la Secretaría de Marina y a los distintos grupos que estaban participando en las labores de rescate. Interesante el dato porque estábamos en un periodo preelectoral en términos de las campañas, pero estábamos ya dentro del periodo electoral oficialmente para la elección federal de 2018, así como las que hubo en varios estados. Es decir, que el rumor tenía literalmente cola que le pisara, y era completamente falso porque no checa básicamente un protocolo y no se puede hacer ninguna interrupción de labores de rescate en menos de 48 horas, y cuando sean las 48 horas vienen toda una serie de acciones y protocolos que pueden llevar hasta más de una semana, que implican hasta que no haya una sola señal de vida. Y debo decirles que ahora con los equipos que tienen, por ejemplo, los japoneses y los israelíes, que hasta detectan teléfonos celulares que estén funcionando en una zona de rescate, bueno,
uno puede pasarse hasta 2 semanas, o en el equipo de rescate se puede pasar hasta 2 semanas todavía recibiendo señales de indicios de vida que justifican que esas labores se mantengan. Es decir, el rumor era completamente una falacia que tenía un específico interés de afectar al gobierno federal, al ejército y a la Secretaría de Marina. ¿Okay? Repito, estábamos ya en un proceso electoral. Eso lo pudiera yo citar como un ejemplo entre muchos otros que pueden ocurrir y que además se magnificaron precisamente. ¿Por qué? Porque ya no solo hubo algunos medios que lo tomaron como un dato serio sin hacer una mínima verificación de un dato, de un mensaje que ni siquiera tenía un autor, es decir, que estaba publicado bajo anonimato, sino que además se convirtió en uno de los principales rumores, entre otros que circularon durante los días posteriores al terremoto, tanto en la Ciudad de México como luego empezaron a surgir otras zonas del país también afectadas por estos fenómenos naturales. Bueno, incluso aquellos que hablan de la supuesta predicción de los terremotos también y que luego generaban más paradigmas. Entonces, eso me parece a mí al menos uno de los ejemplos en la época contemporánea, y bueno, ya no que digamos de todo lo que ocurrió durante el proceso electoral pasado y todo el tipo de acusaciones que iban de un partido a otro y del otro al uno, que contaminaron terriblemente el proceso electoral mexicano como nunca había ocurrido. Reitero, gracias a que hoy tenemos más acceso a la información que nunca. Y aquí parto para señalar específicamente la ironía. Es decir, hoy día que vivimos en un mundo globalizado, con mejores herramientas para comunicarnos, con mejores herramientas para acceder a la información, tenemos un grave problema en el cómo manejamos la información, desde los medios periodísticos hasta la ciudadanía en general. Y es cierto, aquí quizá podría alguien decirme, bueno, frénese usted ahí, señor periodista, porque es el trabajo de ustedes encargarse de filtrar la información. Reitero lo que dije hace un momento, ya no somos solo nosotros. Ahora tenemos que hacerlo entre todos y tenemos que colaborar entre todos, que digo, eso sí hay que reconocerlo, los periodistas durante mucho tiempo nos olvidamos de la ciudadanía en general, nos pusimos nada más a atender a lo que le llaman el círculo rojo, es decir, sector político, empresarial, y a competir entre nosotros mismos nada más, a ver quién se llevaba más premios y quién publicaba más cosas impactantes. Nos olvidamos de lo que la sociedad estaba demandando en materia de información. Pero en ese mismo escenario surgen instituciones como la que hoy estamos. Y son estas instituciones las que hoy debemos de reforzar precisamente para poder enfrentar parte de este problema, y parte de eso es lo que nos tiene esta mañana. Voy a presentar ahorita tantito un ejercicio. Esto se presentó ayer y lo voy a presentar un poquito como un ejercicio de verificación que hice, pero que ejemplifica lo que estaba ocurriendo para luego poder seguir hablando del derecho a la información. Entonces, si podemos poner ahorita la imagen de mi muro de Facebook, voy a usar mi muro de Facebook para mostrarla, pues ya estaba cantada la nota. Ahorita que lo pongan. Bueno, esto que tienen ustedes aquí que ven en la pantalla es un supuesto tweet, supuesto mensaje a través de la red de Twitter, atribuido a la autoría atribuida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Okay? Según ese tweet, el presidente, bueno, que si pueden ver ustedes, la supuesta fecha sería el 26 de noviembre de 2013, hace 6 años y unas semanas. Y lo que señalaba es que supuestamente el presidente se quejaba de que alguien en 2013 estaba trayendo a un dictador boliviano para ofrecerle asilo en México. Todo muy en el contexto de lo que ocurrió en días recientes con la oferta de asilo de México al ahora ya expresidente de Bolivia, Evo Morales, y bueno, y las críticas que se hicieron ante esta decisión. Y en otro contexto específico que ahorita voy a explicar. Entonces, este tweet empezó a circular desde la noche de hace 2 días, pero bueno, tuvo una mayor difusión el día de ayer. Para mucha gente pudiera ser una simple broma que ni siquiera vale la pena verificar, algo así como un meme más perdido entre los millones de contenidos que se generan todos los días en la red y que nadie tendría que tomarse en serio. Creo que esto es subestimar el poder que pueden tener las redes, porque cada mensaje va a ser, o cada contenido es interpretado por cada persona de manera diferente con base en su contexto. Es decir, lo que yo pueda creer
no es lo mismo que cualquiera de ustedes puedan creer, o lo que ustedes puedan creer no es lo mismo que yo pueda creer, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, voy a explicar ahorita, decía rápido, un ejercicio muy sencillo de verificación. ¿Pero por qué? Porque lo que me parecía importante era finalmente aclarar lo que estaba ocurriendo, ya que además algunas de las personas que siguen mis cuentas de redes sociales me enviaban justamente ese contenido para preguntarme si eso era cierto. Y ahorita voy a explicar por qué. Si podemos avanzarlo tantito a los primeros párrafos. Muy bien. Sí, continuamos, por favor. Ok, hasta ahí. Muy bien, vamos por partes. Okay. ¿Por qué un tweet como este es creíble? Uno de los elementos que se ha identificado ya, y hay estudios ya académicos al respecto, es que una de las principales motivaciones para compartir contenidos generados por desinformación, entendida a ver, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, la desinformación no es tener poca información. Cuando decimos que alguien está desinformado, a veces lo utilizamos mal porque decimos, está desinformado porque no tiene información suficiente. No, la desinformación implica una información equivocada o inadecuada que además fue exprofeso para ser generada así. Es decir, el proceso de desinformación implica a un autor que toma la decisión de distorsionar un contenido de manera voluntaria, o puede ser de manera involuntaria porque simplemente no revisa bien o toma o malinterpreta los datos. Pero generalmente estamos hablando de alguien que tiene toda la intencionalidad de generar una percepción errónea, equivocada o falsa de la realidad. Hay toda una intención. Entonces, ese tweet fue generado obviamente bajo ese sentido. ¿Y cómo puede tener credibilidad en ese sentido un contenido desinformativo como el que presento? En el que existe ya una especie de juego de memes y cotorreo en redes sociales que le llaman algo así como siempre habrá un tweet. Es decir, y que eso nos puede alcanzar a todos, ¿eh? Todos alguna vez hemos publicado alguna incoherencia en una red social y años después ya tenemos una posición diferente ante eso, la publicamos y alguien va, rasca en nuestras cuentas y encuentra y dice, miren lo que pensaba antes. Y esto, bueno, ha ocurrido ya más de 5 o 6 ocasiones con afirmaciones o señalamientos que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es decir, manifestar una postura actual y de repente aparece un tweet de hace 10, 11, 12 años donde tenía una postura crítica a lo que está haciendo actualmente, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, este tweet era creíble. Es decir, en algún momento podríamos creer el ahora presidente, antes siendo un opositor, bueno, más de 20 años ya, pues podría haber tenido una posición contraria si un gobierno hubiera tomado una decisión similar. Okay. Entonces, insisto, esa es la parte de lo creíble. Pero esto implica, en términos de manejo de la información, que los hechos no ocurren así nada más, sino tienen un contexto. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que el tweet hablaba no solamente de un dictador boliviano, sino hablaba de una situación de crisis en los estados de Sonora y Sinaloa. Entonces lo que hice fue, básicamente, primero antes de pensar en si busco el tweet para ver si es real con herramientas de la red, pues pensar en analizar el contexto, ¿no? Y lo primero que recordé, al menos por oficio, es que si bien, tal como lo explico ahí en la nota, desde 2006 tenemos periodos de crisis en la mayor parte de los estados de la República. En el caso de noviembre de 2013, no había ninguna situación específica, más allá de la violencia cotidiana de los estados de Sonora, de los estados de Sinaloa, no había ninguna incidencia similar a la que ha ocurrido en los últimos meses en ambos estados. Entonces dije, bueno, yo no la recuerdo, ¿qué hago ahora? Bueno, me voy a Google, hago una búsqueda con herramientas específicas a lo largo del mes de noviembre para ver si ocurre alguna crisis de violencia. No encontré nada, entonces descarto esa parte de la información. Luego reviso la información del estatus que tenía Evo Morales como presidente de Bolivia en ese momento, estando en otro proceso para volver a reelegirse, pero bastante bien posicionado. Es decir, después fue cuestionado el proceso mediante el cual se logró esa segunda reelección, pero en ese momento no estaba considerado como un dictador boliviano. Entonces dije, bueno, tengo 2 datos de contexto que me permiten descartar completamente que este tweet sea real. Y luego finalmente, bueno, hubo la propia búsqueda avanzada de Twitter y otras herramientas, como incluso hasta una búsqueda de la frase abierta en Twitter. Y si lo podemos correr un poquito más, por favor. Más. Y bueno, entonces un poquito más, por favor.
hasta ahí se ve. Y entonces, bueno, llegué al tweet original, está ahí como ustedes pueden verlo, es del 11 de noviembre de 2019 y es, bueno, de un líder de un frente juvenil del PRI que emite una opinión al respecto desde su perspectiva partidista, con todo el derecho a hacerlo, en materia de libertad de expresión, y que básicamente, si se dan cuenta ustedes, fue retomado, copiado, solo cambiaron lo de bolivariano a boliviano, es decir, quien copió el tweet hasta más no, o lo cambió a propósito o lo tecleó mal, pero bueno, ese tweet se estaba atribuyendo al presidente de la República. Y esto llega a tener un nivel de credibilidad, y esto es lo que se comparte día con día en las redes. Entonces quiero que se imaginen ustedes ahora, vamos a ponerlo en este escenario, que mañana alguien suelta un rumor sobre la labor que hacen los institutos de acceso a información pública en el país. ¿Qué va a generar esto? Una percepción negativa de lo que en realidad hacen. ¿Qué va a generar esto? Una afectación no solo a los comisionados o a la comisionada o aquí o en otro estado o a nivel federal, sino al derecho que tenemos nosotros de contar con acceso a la información pública, al derecho que tenemos de poder auditar a nuestras autoridades o a los mandatarios, nosotros como mandantes, es decir, como los dueños del negocio, si lo viéramos así en términos del país, y que ellos tienen que someterse a la rendición de cuentas. Hace 20 años, quienes estén aquí de periodistas que tengan 25 o más años como un servidor en esta profesión, lo sabemos, antes conseguir información pública como la que destapó el caso de la estafa maestra o de la Casa Blanca, generalmente era solo por filtraciones. Es decir, no tenías manera de llegar a un contenido, un informe de ejercicio público. Alguien te lo tenía que filtrar porque quería además pegarle a un opositor. O sea, además era plan con maña. Hoy día, la cantidad de información que tenemos a la mano es verdaderamente impresionante. El día del mensaje a la nación, en el primer informe constitucional de gobierno del presidente López Obrador, hicimos un ejercicio junto con el equipo de verificado, que es un equipo de reporteras de Monterrey, que ahora ya están trabajando también a nivel nacional, junto con un servidor, el editor de la semana, e hicimos la verificación de todo el informe. Y lo hicimos en una noche, un trabajo pesado, sí, eran, no recuerdo, como más de 250 frases verificables, pero hicimos todo el trabajo en una noche gracias a un elemento, a que hoy día todas las instituciones públicas tienen que tener un portal de transparencia. Entonces podíamos llegar a la información que el presidente presentó de manera engañosa o falsa, de una manera en la que no hubiéramos podido hacerlo hace 20 años. Si hubiera sido imposible. Daniel Lizarraga, quien coordinó para el equipo de Aristegui Noticias el reportaje de la Casa Blanca, tuve la oportunidad de verlo como jefe de información, como colaborador de Animal Político, y una vez me contaba cómo fue todo este proceso. Es decir, desde que estaban investigando un asunto del tren que iba a ver de Querétaro a la Ciudad de México, y bueno, también el caso del Estado de México, y bueno, toda una serie de investigaciones que luego se conjuntaron con una publicación en la revista Hola, que es donde venía la Casa Blanca resumida por la entonces esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y esos fueron los datos que conectaron. El resto de la información se obtuvo a través de solicitudes de información pública. ¿Por qué? Porque en cuanto a la nota de Hola decía quién había regalado la casa, que era este grupo constructor, bueno, tenían otra investigación donde aparecía ese nombre, entonces lo único que hicieron fue empezar a solicitar toda la información sobre las obras que se habían licitado o adjudicado en las que participaba esta constructora, y así se llegó a todo este escándalo de la Casa Blanca. ¿Okay? El caso de la estafa maestra fue similar, una revisión general que hacían los periodistas, el equipo que dirige Daniel Moreno en el Animal Político, llevó luego después a la revisión de datos a través de solo herramientas de transparencia, y el que me gustaría mencionar, que es uno de los mejores que creo que se ha presentado, además de un par de reporteros muy jóvenes del norte del país, Silver Mesa y Zoraida Gallegos, quienes lograron abrir un documento del Ejército Mexicano reservado a 20 años, el cual prueba que el ejército fue omiso sabiendo lo que estaba ocurriendo en septiembre, hace unos años, en Ayotzinapa, solo como algunos ejemplos, insisto. Y esto
yo hice aquí, bueno, es un ejemplo mínimo de lo que podemos hacer todos los días los periodistas y de la responsabilidad que ahora tenemos con los ciudadanos, en términos de qué, de lo que aquí nos reúne. El derecho a la información no solo es para que lo ejerzamos los periodistas, y lo debemos hacer entre todos, entendido como eso. Un derecho implica ejercerlo, no solo reclamarlo. Gracias. Muchas gracias, Luis Roberto. Como bien señala nuestro amigo periodista, y que además tiene ya varios años trabajando en toda esta parte de verificación de las notas de información que se comparten, nosotros estamos y convencidos, y lo platicábamos con el maestro Francisco Javier Álvarez, de la importancia de tener la información verificada para poder, como periodistas, compartir, pero también como sociedad, y hacer uso de ello. Por eso me permito pedirle a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada del Instituto de Acceso a Información Pública de Oaxaca, que nos comparta, por favor. Muchas gracias, bienvenidas a todas y todos. Querido Roberto, es un gusto escucharte, y créeme que cuando te escucho digo, tienes toda la razón. Pero al mismo tiempo quiero compartirles algo. Cuando yo leo el título de la mesa, que es el derecho a acceso a la información y el periodismo de investigación, expresión y derecho a la verdad, me salta un tema. Si bien es cierto, como bien lo dijo Luis Roberto, es un derecho humano que lo tenemos consagrado en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, también tenemos que tener claro algo. El derecho de acceso a la información tiene ciertos límites. Estos límites, si bien es cierto, toda la información que es dada, es publicada por parte de cualquier sujeto obligado, llámese órgano de gobierno estatal, municipal o federal, o aquellos que reciben y ejercen recursos públicos, también es cierto que en algunas ocasiones nos van a clasificar, como fue el caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa, efectivamente, fue clasificado por 20 años por parte del Ejército Mexicano. Y dice la Ley General de Transparencia, podemos desclasificar la información cuando se traten de violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Entonces, en el caso de Ayotzinapa, se desclasifica la información y la hacemos pública, viendo que efectivamente hay una omisión de los militares al conocer de antemano lo que estaba pasando en Ayotzinapa Guerrero. Por el otro lado, encontramos que uno de los límites que encontramos con el acceso a la información es la protección de datos personales. Y les pongo un ejemplo igual y burdo, ya que nuestro presidente no tiene esas necesidades. Imagínense que ustedes hagan una solicitud de acceso a la información en donde quieran saber el blindaje de la camioneta del presidente de la República. Es dinero público, se ejerció en pagar el blindaje con recursos públicos, que es de todo, que efectivamente desde la compra de un dulce podemos estar pagando el IVA. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo derecho a conocer cuánto costó el blindaje de la camioneta. Tengo derecho a conocer cuál es el blindaje de la camioneta. Pero hay una limitante en este derecho de acceso a la información al momento de decir, pongo en riesgo la seguridad de la persona. Pongo en riesgo al saber de que si lo doy, cualquier persona podría intentar un atentado en contra del presidente, y teniendo el calibre de la bala, teniendo el calibre del blindaje, podría afectar su salud y podría ir en contra de la seguridad de la persona. Del mismo modo, al conocer los números de cuentas, si bien es cierto las cuentas son públicas, y por el otro lado quiero conocer ciertos datos como la clave que se ocupa, voy a poner en riesgo el ejercicio público del Estado, y recordemos que son recursos públicos de todos. Entonces, al momento de hacer una solicitud de acceso a la información, voy a encontrar estos ciertos límites. Si lo ponemos en particular al Estado de Oaxaca, y nos vemos como compañeros periodistas y también como ciudadanos, porque recordemos algo, el tener un teléfono inteligente como una cámara nos hace ser periodistas a todos. Y entonces, les pongo el caso de la chica que desafortunadamente ayer en la noche hubo un atentado saliendo de los cines, en donde con un teléfono celular alguien llegó y tomó algunas fotografías en donde sale la chica tirada en el piso con los balazos, la fotografía del vehículo, ponen el nombre de la persona, ponen el nombre de la mamá,
Nos indican que iba con una amiga, nos dicen la hora, nos dicen el vehículo, nos dicen dónde fue. Y si bien es cierto, es información pública, ya que está en una carpeta de investigación, también nos pone en cierto riesgo el conocer ciertos datos de esta persona. Si bien es cierto, también teníamos el derecho a saber para, no sé, en alguna ocasión me decían algunos compañeros de ustedes, es para informar y que encuentren a la persona, que localicen a la persona. No es nuestra obligación hacerlo, es obligación de la Fiscalía en su caso, es obligación de las autoridades dar a conocer esta información. Pero en el momento de nosotros tomar la fotografía y subir esta fotografía a redes sociales o a la mensajería de texto como WhatsApp, empezamos a dar publicidad a una información que no tenemos consentimiento del uso de esos datos personales. ¿Es información pública? Sí. Y les pongo el otro lado de la moneda, el querer conocer cuáles son las iniciativas de ley que ha presentado la presidenta de la mesa directiva. Bueno, esas iniciativas van a ser todas públicas, no está vulnerando ningún derecho, no está poniendo en riesgo la vida de la persona, no está poniendo en riesgo los datos personales. Pero si por el otro lado digo, híjole, ¿qué crees? Me encontré al hijo de un diputado en estado de ebriedad que se pasó el alcoholímetro y lo publicó, estoy vulnerando la protección de esos datos personales. Y si nos vamos a nivel federal, resulta de que hemos tenido ciertas demandas en contra de periodistas por los cuales no han respetado la protección de datos personales. Han caído en materia civil con estas demandas en el tema de daño moral, diciendo, es que vulneraste mi derecho y dijiste algo que no era cierto acerca de mí. Y entonces, el derecho a acceso a la información apegado a este tema de la transparencia, de esta publicación de las obligaciones, regresamos al punto, si las autoridades lo publican, va a ser responsabilidad de la autoridad por haberlo publicado y nosotros como periodistas solamente lo retomamos de una fuente confiable. Pero si yo fui y empecé a indagar sin un sustento, que sería mi solicitud de acceso a la información, y estoy vulnerando datos personales, voy a tener responsabilidad. Todas las personas entonces que tenemos un teléfono y que hacemos caso a una nota como efectivamente ten cuidado porque si vas al cine vas a encontrar una aguja que está infectada de VIH y la comparto, ya estoy dando información que pone en riesgo pues, la integridad del cine, por así decirlo. Si nosotros no comprobamos esta información, si bien es cierto, la puedo publicar para beneficio de la sociedad, también es cierto que estoy perjudicando a una persona. En el caso del alcoholímetro, imagínense que fueran sus hijos. Oye, es que yo no soy un servidor público. Ser servidor público tiene esta limitante de la protección de datos personales hasta cierto punto, porque dice, una vez que te vuelves funcionario público, tu vida es pública. Pero también existe este límite en decir, bueno, también tengo derecho a mi vida privada, también tengo derecho a mi intimidad, también tengo derecho a echarme unas copas si lo deseo, aunque sea funcionario público. Y el hecho de que mi hijo vaya manejando incurriría, sí, en una falta administrativa y tendría que cumplir. Pero yo como otra persona, imagínense que soy un compañero y llegue y diga, ahora sí voy a publicarlo, estoy vulnerando la protección de datos personales. El lado de el aspecto de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración de derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Transparencia han puesto en cierto punto algo interesante. Resulta que el INAI ha declarado formalmente que ellos no son encargados de verificar qué asuntos violan derechos humanos, que para esto específicamente se encuentra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que entonces, si una autoridad les reserva la información, ellos no pueden decidir si está violentando un derecho humano, como fue el caso de Ayotzinapa, que aceptaron en su momento la reserva de la información. Y dice el INAI, yo no puedo decir que está vulnerando derechos humanos, aunque para mí sea visiblemente una violación a derechos humanos. Tiene que pasar por la CNDH.
Por el otro lado se va a lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte dice: ¿qué crees? Aunque seamos autoridades y tu límite de dar la información llega hasta donde inicia el derecho de alguien más, tú como autoridad y tus facultades como autoridad estás facultado para declarar, hacer esta declaración de que pone en peligro la violación de algún derecho humano. Por consecuencia, si te están reservando cierta información, tú tienes la facultad de decidir si se clasifica o no se clasifica. Pero este caso tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder pasar a manos públicas, para poder hacer la desclasificación. Y otro caso muy claro que encontramos es el video del caso Colosio. El caso Colosio se desclasificó después de 25 años. Anteriormente estuvo clasificado y decían: se encuentra en una investigación. Sí, pero fue un tema público, 100%. Y entonces empieza una desclasificación de la información, y es ahí cuando les pediría a ustedes que recordemos algo. Antes de ser servidores públicos, antes de ser periodistas, somos ciudadanos y somos parte de un Estado. Y entonces tendremos que valorar la información. Si la información que me están dando es 100% pública, o si la información que estoy subiendo y que estoy creando yo con mi información va a vulnerar algún derecho, como es la protección de datos personales, la seguridad de alguna persona o la seguridad del Estado. Si no vulnera alguno de estos derechos, entonces adelante, es pública. Y yo les pediría: compártanlos a la ciudadanía para que sea una información bien fundamentada y bien clara. Porque efectivamente con las redes sociales llegamos a las fake news, y entonces las falsas noticias es muy fácil: lo leí en internet, lo comparto y lo creo. Y creo la psicosis con toda la demás ciudadanía. Entonces, por mi parte sería mi intervención, y sobre el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Una de las cuestiones que bien plantea la comisionada es este tema de cómo lo que compartimos, nosotros decimos lo que compartimos es lo que somos también, lo que pensamos y lo que creemos, refleja mucho de nosotros. Tenemos una campaña que se dice: tómate 5 minutos para reflexionar lo que vas a compartir. Mínimo, duda un momento. Lo decía Luis Roberto en su intervención, y lo decía muy bien la comisionada, no tenemos este pensamiento crítico, nos vamos por las filias, por las fobias, por las emociones, y creo que en esta gran responsabilidad que tienen los periodistas, que ahorita le vamos a dar la voz a Antonio Gutiérrez, que nos va a platicar también sobre esto, es donde nosotros también como sociedad debemos de revisar qué es lo que estamos compartiendo. Mínimo, tomarnos unos minutos para dudar de la fuente. ¿Esto es cierto? ¿De verdad se estaría generando esta información? ¿Qué tanto estamos afectando a una empresa? Como bien lo decía, nos ha tocado ver que en algún restaurante la gente se intoxicó y murió. ¿Cómo estamos afectando a la gente que trabaja en esos lugares solo por el hecho de compartir una información sin siquiera revisarla? Lo que está en las redes sociales, lo que compartimos por WhatsApp, lo que compartimos en nuestros muros, de verdad tenemos que tener una gran responsabilidad. Seamos periodistas, somos sociedad y estamos compartiendo información. Antonio Gutiérrez Humano, integrante del Comité Directivo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, por favor. Gracias, buenos días. Agradecido por compartir esta mesa con tan distintas personalidades. Agradecido con mis compañeros periodistas acá presentes, el público en general que se interesa por este tipo de temas. Bueno, en experiencia personal y de muchos compañeros, creo que si bien es cierto las redes sociales son un medio de comunicación, no tienen el rigor del ejercicio periodístico. En ese sentido, cuando comparten una fake news, noticia falsa, pues es a la ligera, es el chisme de lavadero, era el borregazo que conocemos en el argot periodístico. Y bueno, como periodistas nosotros estamos obligados, al menos así nos enseñaron la vanguardia, la vieja guardia en las redacciones, y mínimo tenemos que consultar las fuentes antes de dar una información.
te mandaban a cubrir un evento y era la voz del afectado, en un dado caso la voz de la víctima, ¿no? Del victimario, se podía. Y solamente así generabas opinión. Solamente así dejabas a que el público, a quien llegases, fuera que se formara una opinión con las dos ópticas. De otra manera, pues, nos regresaban el material en muchas ocasiones. El tema de las noticias falsas, en tratar de venderle chicles a Adams, que aquí tenemos a Roberto como un experto, hay una guía esencial que yo le he compartido muchísimo, y dice guía para identificar noticias falsas, y quiero compartírselas. Lea la noticia entera, no solo el titular. Sea escéptico con titulares tendenciosos y exclamativos. La finalidad es engañar a través del impacto, que es lo que sucede generalmente. Revise la fuente, busque en internet, cheque la fecha. Si es una imagen, rastréela. En ese sentido, a la mayoría nos es más fácil y cómodo darle un pedazo a abrir algunas otras páginas por internet en sí. Aquí comparto y estoy más que de acuerdo con Roberto en el sentido que el acceso a la información y el derecho a la información pues ya no es exclusivo ni monopolio de los que ejercemos el periodismo. La sociedad ahora tiene una herramienta esencial, todos los colegios de profesionistas, en la plataforma de transparencia. Ya no, hoy día ya casi nadie acude a un periódico a ver si es verdad o no. Ahora muchos se van a la plataforma de transparencia de información del INAI y a partir de ahí se hacen su propio interrogatorio de lo que es su interés, del tema de su interés. Sin embargo, y soy muy optimista, creo que el 10-15% de la población es la que accede nada más a los portales de transparencia. El resto seguimos sumidos en la ignorancia y seguimos creyendo en el rumor, seguimos creyendo en redes sociales que no tienen nada de ejercicio periodístico, ningún rigor periodístico ni de investigación, y es lo que incluso hoy día hace débiles y devalúa la información pública. Las redes sociales se han convertido en un fenómeno que le resta credibilidad a los portales de periodistas con gran trayectoria y que caen en el descrédito, porque en un lapsus compartieron una noticia falsa. Recobrar esa credibilidad, recobrar la confianza construida a lo largo de los años, se rompe en un segundo. Es necesario para nosotros los periodistas regresar a los orígenes básicos, a los conocimientos básicos del periodismo: investigación, rastreo, fuentes y bueno, de archivos. Ahora, hoy en día creo que nadie de los periodistas, me incluyo, acude a la hemeroteca a revisar nuestra historia. Ahora nos dedicamos más a San Google, y creo que ahí sí necesitamos recobrar los principios básicos de lo que es el periodismo. No quiero extenderme, creo que aquí otros compañeros de la mesa tienen otros datos, el amigo acá de la red de transparencia tienen otros datos, ya saben quién también. Okay, gracias. El principio básico, o volver a la esencia del periodismo, es la investigación, buscar. Y ahora si tenemos instituciones como es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que permite que podamos acceder a esta información como periodistas, como sociedad, es muy importante. Y es también ahí donde entran las áreas de transparencia de las instituciones de gobierno, las instituciones educativas, y es por eso que para nosotros es muy importante compartir esta mesa con el doctor Edwin León Jiménez, quien es el director
de la Unidad de Transparencia de la Universidad del Estado, de la Universidad Autónoma de Baja California, de Benito Juárez de Oaxaca. Por favor, diga BJ de Benito Juárez. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto compartir este tema tan importante como es el derecho al acceso a la información pública. Sin antes, desde luego, pues enviar un saludo y una disculpa de nuestro señor rector, que anda ahorita también en otras actividades, pero quien con mucho gusto nos ha dado la invitación de que podamos compartir un poquito acerca del trabajo que se realiza en la máxima casa de estudios y desde luego pues la relación que tiene sin duda en el periodismo de investigación con todos los académicos que participan en nuestra máxima casa de estudios. Son tres puntos muy breves que voy a comentar. El primero de ellos, coincidimos en el acceso, el derecho del acceso a la información pública, ¿no?, como un tema que llega para quedarse. También en los organismos autónomos. Nuestra máxima casa de estudios es un organismo autónomo, pero como bien saben, pues también parte, ¿no?, de esta organización y el trabajo que se realiza pues es gracias, ¿no?, al apoyo tanto federal como estatal que nosotros recibimos. Los avances que se han realizado son importantes, de un 0%, ¿no?, en administraciones anteriores al cumplimiento del 100% en estas validaciones, ¿no?, de las acciones comunes que se realizan, y esto lo comentamos nosotros con mucha responsabilidad como un paso importante, pero desde luego no como un paso final, ¿no?, para quedarse. En los próximos días se estará autorizando ante nuestro máximo consejo universitario el reglamento relacionado hacia el sistema universitario anticorrupción y también el reglamento de transparencia y acceso a la información pública. En este sentido, desde la unidad de transparencia hemos iniciado una serie de capacitaciones de concientización, ¿no?, al personal directivo, administrativo que se encuentra en nuestra institución, con la intención de cumplir, ¿no?, con esta reglamentación, con este derecho, y también con la intención de dar a conocer, ¿no?, la importancia que tiene el acceso como funcionarios, ¿no?, como directivos, pero también el papel de ciudadanos que nosotros tenemos. Es decir, nosotros en la universidad pues jugamos un doble papel, que es el dar a conocer esta información, pero también la información que nosotros tenemos derecho, sin dejar de lado lo conocido por la comisionada en el sentido de los límites que están relacionados en la protección de los datos personales. En este sentido, pues el trabajo en la máxima casa de estudios pues es importante. En un segundo momento, ya relacionado, ¿no?, con el medio periodístico, sería en relación a esta conexión que existe en la actualidad de lo local con lo local con lo global. Nos encontramos inmersos ahora por los medios de comunicación, por el internet, por los diferentes pues, dispositivos que nosotros contamos, ¿no?, con mucha información, ¿no?, información que tiene impacto a nivel internacional y que surgen desde aspectos totalmente locales. Quisiera también, como los colegas han mencionado algunos ejemplos, ¿no?, recientemente como un evento que pues, fue a nivel nacional, ¿no?, nota como fue las protestas tanto a favor como en contra en este asilo que se da a Evo Morales, como en la ciudad de Oaxaca también un aspecto nacional tuvo un impacto local. Más allá de la postura que nosotros tengamos, en la ciudad de Oaxaca también hay una
relación, una comunicación entre estos fenómenos internacionales con los fenómenos locales. Una protesta que se da en pues la iglesia de Santo Domingo y que a través de diferentes medios pues nosotros tuvimos el conocimiento. Más que, corregiría ahí el término, más que protesta, fue una manifestación de apoyo, quiero entenderlo que así fue, de acuerdo a la información que nosotros tuvimos. En el tercer punto, me llamaba la atención, ¿no?, una palabra que mencionaban ahorita en el tema de validación de la información, la validación de las notas periodísticas. Y sí, coincido efectivamente que el tema del acceso a la información, la fiscalización, la observación, ya no solamente está radicando en el periodismo, ¿no?, en las empresas, en los abogados, que son quienes también tienen o han tenido a lo largo de este devenir en el acceso a la información, pues la mayor participación, sino que también los ciudadanos. Y esto lo digo porque creo que la validación no solamente se ha dado, ¿no?, hacia la información que se da, sino que la comunidad, la sociedad en general, realiza también constantemente una validación a los medios de comunicación. Es decir, la sociedad, pues ahorita con las nuevas tecnologías, decide, ¿no?, qué medios de información y de comunicación seguir y darle la credibilidad. Esto desde luego se me hace un ejercicio muy importante, porque yo como ciudadano decido qué página seguir en Twitter, en Facebook, en otras redes, ¿no?, y a partir de esa información estar pues informado. Este tema de la validación, yo quisiera poner otro tema bien importante aquí sobre la mesa, y bueno, sin ser periodista, pero como una herramienta que nosotros utilizamos constantemente, se habla mucho acerca de esta postura neutra, ¿no?, de los medios de comunicación. Pero en la realidad nosotros vemos que cada medio de comunicación tiene una postura muy definida en relación a los fenómenos que pasan en la sociedad, en el medio político, educativo, etc. Entonces, más que aporte sería una duda realmente aquí con la experiencia de los colegas periodistas, realmente cuál sería la postura ante estas realidades que nosotros tenemos, ¿no? ¿Es realmente una información neutra o tiene pues ahí una postura? Y pues desde luego el papel que juega la eticidad, ¿no?, en el tema de información. Quiero poner dos ejemplos, ¿no?, para cerrar mi participación. La primera de ellas es, hay un medio, ¿no?, de comunicación digital que se llama SDP Noticias, a lo mejor pues muchos de ustedes lo conocen, que a partir, ¿no?, de cambiar, ¿no?, pues los dueños, ¿no?, definitivamente hay un cambio totalmente en la postura. Entonces yo aquí pues la pregunta la plantearía realmente, ¿no?, cuál es el comentario que les vendría aquí a los compañeros, y así como ponían los ejemplos de este tweet falso, hubo una foto recientemente, ¿no?, donde se encontraban algunos personajes, ¿no?, traficantes específicamente con Evo Morales, y cómo los medios de comunicación desde el encabezado, ¿no?, pues realmente aquí el encabezado era muy genérico, ¿no? O sea, cuando nosotros sabemos que es falso, podemos desde el medio de comunicación decir que es una foto falsa, pero decimos infórmense más. Entonces yo dejaría estos temas, ¿no?, importantes sobre la mesa, y pues no sin antes agradecer la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Otro tema fundamental es la lucha y combate a la corrupción, que también ahora con toda esta información que tenemos, con todo esto que se está señalando en la mesa,
queremos pedirle al licenciado Francisco Fabián, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, quien viene en representación del fiscal anticorrupción, el maestro Jorge Emilio Iruegas, que nos platique también qué está pasando, qué están haciendo en esta materia con la información que se está generando. Al término de la participación del licenciado Fabián, entraremos a preguntas y respuestas de ustedes, porque nos interesa mucho también. Bueno, buenos días. De antemano, hacer extensivo lo que sería el saludo y pedir que puedan disculpar la ausencia del maestro Jorge Emilio Iruegas. Igual, de cuentas, resulta bastante apretada la agenda, está comprometido de forma importante con lo que es el tema del acceso a la información como una de las aristas, precisamente muy importante, trascendental, de lo que es el sistema anticorrupción. Que hubiese gustado estar presente, desgraciadamente no es posible. Por esa razón es que le agradezco, número uno, la invitación en su nombre. Es un placer para el servidor compartir la mesa con tan distinguidos ponentes, sobre todo el maestro Castellón, poder dirigir también a un grupo tan distinguido como es precisamente los medios informativos, como es también universidades y ciudadanía en general. Quisiera, digamos, iniciar la reflexión con una frase que, digamos, siempre ha sido recurrente en varias ocasiones de mi vida, que es: la información es poder. Al final de cuentas, quien tiene mayor información de calidad y de digna, mayor información de manera oportuna, será quien podrá tomar las mejores decisiones. Entonces, a partir de lo que planteaba el licenciado Francisco Álvarez al inicio, a partir del inicio de este siglo, por propia iniciativa del Estado de Oaxaca, y como fue avanzando al lograr a nivel constitucional el derecho al acceso a la información, el encontrarse debidamente regulado, eso generó que ese poder dejara de estar en manos de los políticos o de la función pública, como acertadamente también lo comentaba el ponente Castrillón, hace referencia a que antes, para tener conocimiento de información pública, realmente era hace 25 años, era porque existía una filtración. Entonces aquí es donde encontramos, digamos, la importancia de contar con institutos autónomos que son garantes a la transparencia y al acceso a la información. Y para eso me gustaría, digamos, hablar de algunos casos paradigmáticos. Primero quisiera irme al plano internacional, apoyarme un poco de lo que es Hollywood, para hacer un poco más llamativo el tema, y veríamos un tema específico que ya se ha inventado, como es la estafa maestra. No sé si han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Primera Plana. Esta película, sobre todo es de finales de 2015, incluso ganó lo que sería el Oscar a Mejor Película, y básicamente esta película relata la historia del trabajo, de la investigación periodística, y cómo es que trascendió, creo yo, incluso a nivel internacional, a nivel mundial, el trabajo de este grupo de reporteros en conjunto con el trabajo de otros periodistas de diferentes lugares del mundo, cómo es que incidió en ciertas instituciones. Creo que a nivel general hay ciertas instituciones por las cuales la ciudadanía tiene mucha confianza. En particular, digamos, cuando hablamos de universidades, se considera que es una institución de confianza. Cuando se habla de la religión, de las instituciones religiosas, también son instituciones a las cuales se les dota mucha confianza. Entonces, estos ejemplos de los que estaré hablando nos hacen ver cómo es que los hechos ilícitos logran arraigarse en instituciones que tienen tanta confianza para la sociedad, para la comunidad, y logran convertir esos hechos ilícitos que se realizan de manera sistemática en algo normalizado para los miembros de esa comunidad. El ejemplo en particular de esta película son los actos de una serie de religiosos
pederastas, quienes, según lo que plantea la película, en un inicio se tenía conocimiento por el área de investigación periodística de lo que es el informativo de Boston, Global de Boston, respecto de 13 casos aislados de religiosos, de curas católicos, y cómo es que ellos empiezan a hacer el trabajo al que están acostumbrados precisamente los periodistas, en, como lo comenta en primer lugar, conocer casos específicos, en base a esos casos específicos, como lo planteaba el maestro Castellón, empiezan a reportear, empiezan a buscar al lugar, empiezan a realizar lo que es la investigación de campo, empiezan a entrevistar, se empiezan a acercar especialistas para conocer otro tipo de datos duros, empiezan a buscar información, ya sea directamente empiezan a buscar en registros públicos que existen, empiezan a pedir apoyo, incluso legal, para poder abrir una serie de casos de los cuales se tenía medianamente conocimiento que habían llegado hasta la corte. Al realizar toda esta actividad, logran enterarse que durante el transcurso de varios años existió toda una red, toda una organización, que cada vez que un padre, un cura, un religioso, realizaba algún acto de connotación sexual indebido, que iba dirigido precisamente a menores de edad, existía toda una alerta que trabajaba, existía precisamente la propia fiscalía, la propia policía, existían abogados que se dedicaban específicamente a asesorar a ese cura, el propio arzobispo apoyaba, digamos, haciendo contención con los parientes de los menores para disminuir el interés de que se tomaran acciones legales. Todo esto era una estructura que permitía la prevalencia de un hecho ilícito. Bueno, a través de la actividad que hicieron estos periodistas de investigación en el 2001, concluyó en enero del 2002 con un artículo periodístico, el cual desató toda una actividad, al menos en Boston, que generó tener conocimiento que en Boston, por parte de la Iglesia Católica, se reportaban por lo menos 600 casos de pederastía relacionado con la Iglesia Católica de Boston. Eso también desembocó en casi 300 acciones legales en contra de curas que habían participado en estos hechos, y eso generó el detectar hasta 1000 sobrevivientes de este tipo de hechos. Entonces, ¿cómo podemos ver la importancia para romper una estructura de tener acceso a la información, de contar con la información, el poder que les dio a esos periodistas para que se rompiera con esa estructura que existía en Boston, y que toda la comunidad, al final de cuentas, eran cómplices de que no se hiciera absolutamente nada. Entonces, eso desembocó, como comento, incluso el año pasado pudimos darnos cuenta por las noticias que el propio Papa Francisco pidió una disculpa por todos los horrores cometidos por la Iglesia Católica por ese tipo de actos en contra de menores de edad. Ahora vamos a circunscribirnos a lo que hace un momento han adelantado respecto de la estafa maestra. Y nuevamente estamos en el tema del poder que nos da la información, cómo es que ese poder a la sociedad civil, a la comunidad, les está dando frutos, digo, tal vez no los que quisiéramos, pero se está haciendo una diferencia. Y sobre todo viendo reportajes, leyendo artículos, como ustedes saben, en un principio, la estafa maestra, al menos el estudio, la investigación inició con la famosa estela de luz. A partir de ahí se tomó la decisión por ciertos periodistas de iniciar una investigación para poder verificar, para poder establecer ese desvío de dinero. Y en un principio tuvieron, digamos, un objetivo bastante alto, que era que en el término de 10 años poder analizar 10 años del ejercicio público para ver cómo es que se estaba replicando esta estructura. Ellos mismos explican que al ver el universo de información que les permitía el contar precisamente con toda esta estructura que tenemos en el país de transparencia y acceso a la información, les resultaba imposible poder hacer ese trabajo. Por eso decidieron focalizarse, decidieron
ejercicio 2013 y 2014. Exclusivamente ahí dedicar sus esfuerzos a poder ubicar toda una estructura también que cobijó hechos ilícitos. De realizar esta investigación, pues empiezan a solicitar información, empiezan a obtener información de fuentes públicas, empiezan a solicitar información a autoridades, incluso tuvieron, según la experiencia que cuentan, tuvieron que pedir apoyo legal, porque en muchos casos les negaron la información de los diferentes contratos de obras y servicios públicos que se habían entregado a través de contratación directa a ciertas universidades, que a través de acciones legales les permitió tener acceso a toda la base de datos. Una vez que tuvieron toda la base de datos, tuvieron que hacer el ejercicio de analizar información y pudieron encontrar la estructura que todos ustedes conocen. Al final de cuentas, el gobierno federal, a través de diferentes dependencias, que hace referencia a 11 dependencias del gobierno diferentes, lo que realizaban era desviar recursos de manera indebida con apoyo de ciertas universidades. Para de esta manera, las universidades, muchas ni siquiera ejercían directamente los contratos de obra pública o otorgaban los servicios. Lo que hacían las universidades era simple y sencillamente subcontratar, haciendo el trabajo periodístico, precisamente de reportear. Estos investigadores incluso fueron al campo, y al ir al campo se pudieron percatar de que muchas de esas empresas ni siquiera existían. Entonces aquí es donde vemos la importancia de contar con toda la estructura de lo que es de manera pública, instituciones como lo que es el Instituto de Acceso a la Información, de contar con el trabajo valiente de lo que son los periodistas de investigación para poder encontrar esa información. Digo, actualmente, ustedes saben que por lo menos ya se tiene conocimiento de que se está procesando a una persona y que está en prisión preventiva, se están llevando a cabo, se están adelantando una serie de actos de investigación para atender esto. Entonces, de otra forma, y aquí la estructura, quiero concluir, estoy hablando de estructuras, la estructura que existía en ese momento en gobierno, la conclusión a lo que llegaron estos periodistas es que existían autoridades investigadoras. Estaba el SAT, estaba la PGR, estaba la UIF, y absolutamente ninguno de ellos estaban investigando. Gracias al trabajo periodístico es que se tuvo conocimiento de toda esta estructura y fue lo que generó, o fue lo que desembocó en lo que actualmente podemos percibir en las notas que están saliendo constantemente. Entonces, digamos, por eso es importante contar con los instrumentos que nos otorga la autonomía respecto de los institutos del acceso a la información, fortalecerlo y además el trabajo valiente de los periodistas que aprovechan toda esa información para sacar a la luz esta información. Y con eso concluyo la pregunta que se me hacía. Todo este trabajo se suma al trabajo de la Fiscalía. Este trabajo individual, al final de cuentas, se puede convertir en una denuncia que tiene información sustantiva, que para la Fiscalía Anticorrupción se convierta en el detonador para de esa manera poder iniciar toda una investigación que se encuentra ya robustecida por todo ese trabajo periodístico. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Como bien dice, la primera Fiscalía Anticorrupción del país fue en Nuevo León. Hubo aquí invitado también por el Instituto de Acceso a la Información Pública, el primer fiscal anticorrupción, el señor Ernesto Canales Santos, quien tiene un libro que se llama ¿Cómo nos arreglamos?, que platica mucho también de esta importancia de cómo los datos, cómo la información, el trabajo periodístico también forma parte de todo esto que estamos viendo en esta mesa de análisis. Quisiera abrir el espacio para preguntas y respuestas, porque después de esto hacemos una entrega y los que se quieran quedar están cordialmente invitados todos a un taller para hablar sobre la generación de solicitudes de acceso a la información, las herramientas tecnológicas y la verificación de las notas periodísticas. Pero sí queremos cerrar esta mesa con preguntas, con las inquietudes que ustedes tengan con nosotros. Su nombre, por favor, eso sí es muy importante, y ser breves para acelerar todo esto acá. Sí, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pedro Sosa Gutiérrez, soy catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Y pues bueno, atendiendo una invitación que nos hicieron también en algunos espacios académicos de la universidad. Yo no pertenezco a ningún partido político, yo más bien pertenezco a la sociedad civil organizada y soy defensor de derechos humanos. En ese escenario, a mí sí no me quedan claras algunas cosas, considero que faltaron concreciones en este tema, porque para mí, y voy a exponer brevemente para hacer la pregunta, para mí el derecho de acceso a la información es un derecho humano que tiene varias aristas y que precisamente como el título lo dice, pues es un conjunto de derechos que se utilizan, los periodistas para realizar una investigación, que si este derecho pues no hubiera resultados como lo es informar a la sociedad y construir lo que llamamos como opinión pública. Yo quiero decirles que en lo personal he sufrido represión por ejercer un trabajo de investigación en la universidad y denuncié actos de corrupción. Por eso apareció hace unos meses autobloqueada la página, porque yo tomé la información de la página de transparencia y denunciamos algunas inconsistencias que tomaron algunos otros periodistas. A partir de ahí, yo quiero preguntar, en la lógica de que la universidad es un órgano autónomo, ¿no? Yo quiero preguntar, ¿hasta dónde los órganos como que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, dentro de los parámetros normativos, tienen facultades para allegarse a esa información sensible en el escenario de la transparencia de los órganos autónomos? Me refiero a los órganos de educación superior, porque para el caso de la universidad, como bien lo dijo el que viene representando el señor rector, pues hay algunos rubros que son auditables y hay algunos rubros que no. Y entonces, para los que son de la comunidad, somos de la comunidad universitaria, decimos por qué estos sí y por qué estos no. Y si estamos en la lógica de investigar cómo se ingresa, en qué se gasta y se limita la información, pues estamos nosotros entonces coartando ese derecho de acceso a la información. Concluyo con esto, porque un compañero del periódico El Universal que solicitó saber cuánto ganan los directores, las percepciones, ingresos, etc., y después de 2 años no ha habido información. Yo le puedo dar aquí al doctor Edwin dato para ver si nos puede auxiliar en que se concrete el tema de la información para el compañero Universal. Entonces, esa es la pregunta que para nosotros es importante, porque ciertamente, como dijo la maestra María Antonieta, digo, sin que esto sea un tema de autocensura, pero también hay linderos que entendemos que no se puede traspasar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta más. Hacemos 3 preguntas para empezar a abrir la mesa de respuestas, por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Ramírez Puga, siempre aprendiz de periodista durante, creo que ya más de 40 años. Sin embargo, quiero, antes que nada, felicitar al panel por sus conceptos que han vertido aquí en esta ocasión, y en especial me congratula que exista un representante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en representación de nuestro rector, por la sencilla razón de que el derecho de acceso a la información es como todos los derechos que están fijados en nuestra Constitución, en nuestros reglamentos y códigos. Sin embargo, para nosotros poder aprovechar ese derecho, necesitamos cumplir una serie de requisitos para poderlos entender. Hace rato les decía yo de que soy aprendiz de periodista, y eso lo dije no en el ánimo de una falsa modestia, sino porque realmente se necesita estar aprendiendo día con día para poder tener lo más importante que hay en el ejercicio periodístico, que es tener credibilidad. Y generalmente el problema es ese,
la credibilidad de nuestras instituciones, la credibilidad de las personas que nos dan la información, para no tener ejemplos grasos como los que vemos constantemente en las mañaneras, en donde nuestro presidente nos dice: yo tengo otros datos y como eso ya mató todo, ¿no? Entonces es vital que nosotros entendamos que la información, el acceder a ella es una actividad de responsabilidad, porque para acceder a la información necesita uno estar preparado para ello. No nada más es cuestión de ir, buscar, decir o publicar, sino se necesita fundamentalmente estar preparado. El ejercicio periodístico es una... La pregunta es que queremos cómo. Quiero ahondar en este punto nada más para hacerles una pregunta. Para que nuestro compañero representante acá, periodista, el compañero Castañón, nos diga su opinión al respecto. Que me interesa. Quiero decirles a ustedes que la pregunta concreta que quiero hacerles es: ¿cómo visualiza desde la actividad periodística la responsabilidad de obtener credibilidad en la información? Para tener acceso a la información, ahorita tenemos muchos organismos, pero nos hace falta tener el fundamento, la oportunidad y la credibilidad, sobre todo, de la información que nosotros estamos recibiendo. ¿En qué fundamentaría usted la calidad de la información a la cual nosotros tenemos acceso? Esa es la parte fundamental. Muchas gracias. Aquí tenemos la otra pregunta y pasamos a respuestas para hacer otro bloque y cerrar, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Eva Modenset, fui periodista, pero fui mamá, lo dejé de ser, bueno, lo dejé de ejercer. Y no mi pregunta, sino lo que escribo después de lo que dicen es: los periodistas se arriesgan, tienen la información, lo dan a conocer, como lo de la casa, dan a conocer el fraude, lo sustentan y después ¿qué sucede? Dice, la Fiscalía se nutre con más información para dar el siguiente paso, pero esos siguientes pasos, por ejemplo, en la Casa Blanca, al menos para la población, pasa una siguiente información, ya nos enteramos de la corrupción que hubo y que está fundamentada, pero ¿qué hacemos con esa información? Pues pasa ya a la siguiente y no sabemos si hay una respuesta o no por parte de las autoridades para detener o castigar a lo que se arriesgaron los periodistas, ¿no? Los periodistas también, lo sabemos en México, le dan cuello, ¿no? Entonces, como periodistas, ¿tú te arriesgas o no te arriesgas? Y entonces yo digo pues que si han pensado, por ejemplo, en la universidad, cómo detonar lo que usted dijo, ¿no? No solo es derecho de la información, sino es una cosa que debemos de hacer como sociedad para poder ayudar tanto a la Fiscalía o no. Entonces, ¿por qué no hacerlo a partir, por ejemplo, de documentales como las películas que se han hecho en la universidad y tener materias en donde todos los estudiantes de diferentes carreras se suman a conformar un documental bien fundamentado en un caso, o en dos casos, o en otro, y que sea algo constante para que la sociedad diga, pues no me voy a arriesgar como periodista, no quiero ser periodista, pero sí quiero saber, por ejemplo, qué sucedió en mi comunidad, donde dicen que el gobernador con el presidente municipal ya hicieron para que tengan ellos el derecho al agua, y el pueblo no lo sabe. Yo, viviendo ahí como periodista, a mí no me interesa tener la información y que me den cuello, pero sí detonar y saber, poder venir aquí, a ver si es cierto que el gobernador hizo un pacto o ya firmó algo, cómo nos podemos defender y hacerlo a partir de los documentales, que creo que en ellos no es uno el que firma, sino toda una comunidad. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Pues empezamos con respuestas. La primera, creo que ni siquiera tengo que preguntar a quién, al doctor. No, de hecho, la primera la contesto yo. También la contesta la comisionada. Vaya, respecto a la primera pregunta, los órganos autónomos, aunque sean autónomos, son sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Reciben y ejercen un recurso público al ser un órgano autónomo, como es el instituto, como es la universidad, y entonces tienen la obligación de publicar las
las obligaciones de transparencia que están en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Dentro de este artículo 70 están sueldos y salarios, en la fracción octava, están funciones, está el organigrama, está la dirección, quién es el titular de la unidad de transparencia, están los trámites y servicios que podemos llevar. Vaya, son 70, en el artículo 70 son 48 fracciones que son obligatorias que se deben de tener. El instituto hace una verificación anual en la cual se toma una pequeña muestra de sujetos obligados. En este momento tenemos 89 sujetos obligados, en los cuales se tomaron a los 9 órganos autónomos del Estado, donde entra la Universidad Autónoma, en donde entran 59 sujetos obligados del Poder Ejecutivo, en donde entran diversos municipios del Estado, y entonces vamos a verificar lo que son 13 fracciones en esta oportunidad. Estas 13 fracciones, el instituto como tal va a verificar que tenga información. Sin embargo, no entramos a la calidad de la información, y es ahí cuando entra la labor de la ciudadanía, de las personas que están solicitando esta información, ya que efectivamente, como lo dijo el Ministerio Público, lo que podemos hacer al momento de obtener la información a través de un órgano garante es darla como una prueba. Nuestras obligaciones, en caso de que no cumplan, ejemplo, sueldos y salarios, fracción octava del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, es presentar una denuncia ante nosotros. Esta denuncia ante nosotros como órgano garante, nosotros vamos a evaluar si efectivamente hay información o no hay información dentro de la plataforma. Si no hay información, nosotros vamos a hacer como órgano garante, tenemos dos opciones. La primera, una amonestación pública, y la segunda, que es una multa que va desde los, me parece que son 20 UMAS hasta 300 UMAS, que son aproximadamente 30,000 pesos máximo. Del lado del órgano garante es lo máximo que nosotros podríamos hacer en el caso de que no tengan la información, pero como ciudadanía sí podremos dar vista a lo que es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entonces, damos vista, y es trabajo de la Fiscalía fincar responsabilidades. Nosotros como instituto damos vista en el caso de que una autoridad no cumpla con la información, en el caso de que la autoridad no dé la información, y entonces esa información se la pasamos al fiscal para que él inicie la investigación correspondiente. Nosotros como órgano autónomo de transparencia y como órgano garante local, nuestra obligación es que el derecho a acceso a la información sea cumplido y que la información solicitada sea dada a quien está solicitando. Y recordemos algo precisamente por esta parte de luego tener amenazas en contra de quien pregunta. Para el Estado de Oaxaca en particular, el acceso a la información lo podemos hacer de forma anónima. Es decir, si Batman y Robin preguntan información a un sujeto obligado, tiene el sujeto obligado la obligación de contestar esa solicitud de transparencia. No me pueden solicitar que acredite mi personalidad, lo puedo hacer de manera anónima. De manera anónima, entonces, puedo pedir información y la obligación de transparencia está publicada. No es, si yo no la encuentro, ahí sí hago una denuncia en la cual digo, ¿sabes qué? Vamos a tomar ejemplo el instituto de acceso a la información pública no está cumpliendo con la publicación de obligaciones de transparencia que son obligatorias, entonces te denuncio para que inicie el proceso de verificación, y en su verificación, en caso de no cumplir, podemos proceder a una sanción. En el caso de que sí cumplan, se va a desechar la denuncia correspondiente, pero si no, sí va a haber una consecuencia. En el caso de las obligaciones de una solicitud de acceso a la información, no me contestan, ejerzan su derecho de recurso de revisión, una queja. Entonces me quejo, viene el recurso de revisión, y entonces los órganos autónomos de transparencia se van a encargar de verificar, nos vamos a encargar de verificar por qué no les están dando la información, y en su caso solicitar esa información para que ustedes la tengan. En el caso de que la clasifiquen, verificar por qué la están clasificando y así hacer pública la información. Pero vaya, en el caso particular de la universidad, yo les diría, no sé si el compañero del Universal se fue a recurso de revisión para verificar si está la información o por qué no la entregaron, y en su caso dar vista a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción si no
están publicando o si no quieren dar la información. Ese sería el parte del instituto. Muy brevemente para agregar lo que la comisionada, esta administración ha sido una de las más auditadas por la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Como también las instancias estatales, por la cuestión del presupuesto, ¿no? Muy rápidamente la universidad ahorita se encuentra en una situación compleja en este tema y todas las auditorías, ¿no? Las recomendaciones que nosotros tenemos están en la página de transparencia de nuestra universidad. En relación al subsidio público federal y estatal. En relación al tema de los recursos también internos, a través de los informes que se realizan ante consejos técnicos y consejo universitario están. Hoy justamente a las 10 de la mañana también el director de la Facultad de Medicina cumple su informe, ¿no? Con las agencias académicas, financieras, y sus informes nos los tienen que dar a la unidad para publicarlos. Entonces ahí está. El día de ayer el director de la Facultad de Arquitectura 5 de mayo, también Ciudad Universitaria, presente. Entonces se cumple acá esta rendición de cuentas, ¿no? En el tema específico de los salarios están ahí en la fracción indicada del artículo 70, pueden checar, en este momento se puede meter y ahí está la información, ¿no? Con mucho gusto. En ese tema no habrá más discusión porque ahí está la información. Y en el tema de los documentales se tendría que tomar en cuenta pues, la propuesta posterior. Muchas gracias. Bien, bueno, no me compete a mí porque es un asunto local, desconozco más allá de lo que los ha señalado, pero bueno, no sé, insisto, y creo que lo que señalaba la comisionada es importante, ¿no? Hay procedimientos, y aquí insisto, no desconozco, pero hablaré desde fuera, en el sentido de los procedimientos que como periodistas debemos de conocer. Yo siempre recomiendo y he recomendado en todos lados que los periodistas seamos los que vayamos a buscar al Instituto de Acceso a Información Pública para que nos enseñen cómo precisamente podemos hacer solicitudes de información y qué pasa si no nos van a responder. Bueno, es un caso súper emblemático porque lo he visto en muchos casos, en muchos años en Yucatán, cuando empezó el Instituto de Acceso a Información allá, que nos dio el mejor ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Alguien le solicitó a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán que diera la información de cada uno de los permisos que había otorgado para la venta de cervezas, vinos y licores en todo el estado, 106 municipios del estado de Yucatán y sus comunidades respectivas. La Secretaría de Salud se negó a otorgar esa información, señalando que todos los permisos se habían entregado a sujetos de carácter privado, entonces que no podía publicarse la información. Y lo que hace el solicitante, que eso no le presentó la solicitud del instituto, sino que presentó a la unidad de acceso a información de la Secretaría de Salud, es reclamar ante el Instituto de Acceso a Información Pública del Estado que no se le había respondido, es decir, siguiendo el procedimiento que acaba de señalar la comisionada. Finalmente, el instituto hace una revisión y en 2 semanas otorga una respuesta y le ordena a la Secretaría de Salud que le otorgue al sujeto, a la persona que había solicitado la información, todos los datos de cada uno de los permisos que había otorgado la dependencia para la instalación de cualquier depósito, cantina, restaurante, bar, el lugar que ustedes quieran donde se vendan cervezas, vinos y licores. Y resulta que quien había pedido la información era el Grupo Modelo. ¿Por qué? Porque el Grupo Modelo estaba a punto de hacer una reingeniería de entrada, es decir, en la península de Yucatán el principal vendedor de bebidas de cerveza es el Grupo de Suma Superior, y tienen la mayor parte, bueno, tenían hasta ese entonces la mayor parte de los puntos de venta. Y había además un proyecto del Grupo Modelo de hacer una fábrica de cerveza en Yucatán, la cual está operando desde hace 2 años. Entonces, todo esto fue el uso de herramientas de transparencia. Yo lo pongo como un ejemplo, es un poco raro, pero bueno, el Grupo Modelo se ahorró millones de pesos en un estudio de mercadotecnia, simplemente siguiendo los canales que tenía que seguir. El ejemplo que yo mencionaba del reportaje, ya yéndome algo más grande, de Zoraida Gallegos y de Silver Mesa, fue exactamente lo mismo, es decir, le fueron y le preguntaron al ejército, y el ejército les dijo, pues no te lo voy a decir porque es un tema de seguridad nacional. Y fueron y le pidieron entonces el siguiente paso al INAI, oye, el ejército no le quiere contestar, y el INAI dice, bueno, el ejército me justifica aquí la reserva de los 20 años, entonces no estoy facultado legalmente para hacer nada al respecto, pero puedes ir con derechos humanos
van con derechos humanos y ya derechos humanos lo que hace es una recomendación para que puedan llevar, y van hasta la Suprema Corte, que es la Suprema Corte la que le ordena al Ejército abrir la versión pública del expediente, que lleva varias partes tachadas, donde hay nombres, donde hay situaciones que sí comprometen la seguridad nacional y que no tenemos por qué todos tenemos que estar enterados. Pero de todos modos, con ese expediente se evidenció la omisión del Ejército Mexicano, el Premio Nacional de Periodismo para hacer una comandada. Entonces creo que también ahí en este caso, sería mi opinión nada más, es hay que seguir los canales, ¿no? Si la universidad no tiene la información, entonces hay que solicitársela. Si la universidad no contesta la solicitud, entonces hay que venir aquí y pedirle a los comisionados que lo atiendan, ¿no? Y vamos a ver, ya después, depende de lo que responda la institución, pues entonces ya será el siguiente paso, ¿no? ¿Okay? Eso por esa parte. Bueno, la pregunta, la calidad de la información creo que está sustentada en los elementos que la puedan sostener. Para mí eso es muy básico en términos periodísticos. A mí generalmente me preguntan, oye, o sea, ¿cuál es el medio que me recomiendas más leer? Tú que te dedicas a verificar medios y contenidos en la red. Yo siempre digo lo mismo, es aquel que me ofrece más información que es comprobable, que está documentada y que es verificable. ¿Okay? Es decir, incluso, y esto sí lo pongo muy claro para quienes se dedican a ello, porque también lo hago, para la escritura de artículos de opinión, el artículo de opinión periodístico no es nada más lo que yo creo, lo que yo considero. Incluso mis opiniones tienen que estar sustentadas. Y cuando digo esto, porque lo que acabo de emitir es una afirmación y una opinión, lo pueden consultar en cualquier manual del periodismo, que el artículo de opinión es un texto periodístico que tiene por contenido hipótesis que pueden resultar reales a partir de un contexto analizado. Es decir, hay elementos verificables y comprobables que me permiten a mí señalar que tal o cual cosa podría ocurrir o que podría haber venido de tal o cual causa. Entonces, la calidad de la información está sostenida por la cantidad de elementos que me puedan a mí dar la certeza de que lo que estoy leyendo es real. Es decir, por ejemplo, cualquier caso de tal comida o tal producto da cáncer. Bueno, quiero ver los estudios académicos y como mínimo unos 10 o 15, porque además los estudios se van revisando, están revisados por pares, qué instituciones los realizaron, para entonces poder decirle, por ejemplo, Eugenio Derbez, que se dedique a hacer la comedia que hace y que deje de estarle diciendo al pueblo mexicano que no come leche, porque lo que está diciendo es completamente mentira. La leche no produce cáncer, la leche no debilita los huesos, más que en casos específicos de personas que tienen una reacción ante ciertos compuestos de la leche. Y eso está estudiado y revisado, o sea, no hay por dónde. Pero estamos frente a esto todos los días, frente a instituciones, frente a personas morales que emiten este tipo de declaraciones sin sustento. Entonces, mientras más información le den, mientras más información esté citada, y además, por Dios, hoy día, colegas, o sea, pero ¿cuántos enlaces podemos pegar en una nota? Los que queramos, Internet aguanta todo. Entonces, la calidad está sustentada en la cantidad de toda aquella información, repito, que sea verificable, medible y comprobable, y con documentos. Yo no puedo creer todavía como a veces veo publicaciones en medios periodísticos donde dicen tal institución dice tal cosa y está en un enlace, o sea, solo hay que copiar y pegar el enlace ahí abajo para que el público, el lector pueda ir, picar el enlace y entonces ir a ver el documento original. Dado que a veces, bueno, si voy a hacer una nota no puedo poner a lo mejor una recomendación de la CNDH, la última que revisé una vez tenía 87 páginas, pues no voy a hacer una nota de 87 páginas, saco un extracto general de 3 cuartillas y luego pegué el enlace. Y eso es lo que le da la calidad de la información, cómo sostener. De la otra pregunta, bueno, pues mira, si no dan cuello, te quitan el trabajo. O sea, siempre hay una manera, o te presionan para que renuncies, ¿no? Entonces, el riesgo de hacer periodismo en este país está todos los días. Las instituciones públicas, por desgracia, la mayoría lo que han hecho es vilipendiar y atacar el trabajo periodístico, obviamente con ciertas reiteradas, ¿no? Pero hay que acudir a aquellas y a aquellos espacios donde eso no ocurre. Y creo, no sé si los documentales sean la opción, en términos de, porque luego dónde se pueden exhibir, cómo se pueden exhibir. Pero creo que cualquier trabajo hoy día periodístico tiene que ser estrictamente colaborativo. No solo entre reporteros y entre medios, sino colaborando con la sociedad, porque hace un rato lo decía. El problema es que los medios dejamos a la sociedad a un lado hace años. Y hoy lo que tenemos que hacer es regresar a la sociedad, pero
eso tampoco implica que ya solo porque me lo cuente mi vecina, entonces ya es nota. No, o sea, eso tampoco funciona. Solo, bueno, porque como lo leí en redes sociales y ahí está la sociedad hablando, entonces ya es nota, ¿no? O sea, eso tampoco, y no lo digo yo, lo dice Comerciando La Fuente, que fue director de la página web del País y del Mundo en España, y él me decía una vez hace como 7, 8 años, bueno, ya casi, sí, como 8 años en una entrevista, me decía, cualquier periodista que crea directamente lo que lee en redes sociales es ingenuo. Entonces digo, se vale, es una fuente, pero creo que sí se puede utilizar, o sea, utilizar las redes sociales para difundir, para colaborar con la sociedad, para poder generar contenido, y que ser mamá no te impida volver a ser periodista. Yo soy papá hace 10 años y sigo siendo periodista. Nada más quisiera agregar algo para la compañera periodista sería importante nuevamente ejercer el derecho de asociación. Esto es, el periodista realiza la investigación, pero no debe trabajar solo. La eficiencia dependerá de que se apoye de asociaciones que sean las que se encarguen de hacer el trabajo legal. Dentro del trabajo legal es presentar la denuncia. Al final de cuentas, cualquier persona puede presentar la denuncia. Entiendo que si la presento yo, estoy personalizado, probablemente tengo temor en represalias. No es lo mismo que lo presento yo, Fabián García, que lo presenta esta persona moral que lo que está haciendo es representando a una comunidad, a una sociedad, con el trabajo colaborativo que se está haciendo con una investigadora periodista que está apoyando esa información. Entonces creo que eso sería el trabajo. Como dice usted, no hemos visto resultados de la Casa Blanca, es que es una estructura, depende mucho de la sociedad civil romper con esa estructura, y es presentar la denuncia, ir ante la gente, el Ministerio Público, y qué ha pasado con qué avances existe, qué avances sustanciales, qué más te puedo aportar para hacer que esa denuncia camine y lograr resultados. Entonces depende mucho de que como ciudadanos ejerzamos precisamente los derechos de acceso a la información, pero también el buscar el derecho a la verdad, y ese derecho a la verdad también lo pueden buscar a través del procedimiento penal, aportando información, yendo a preguntar con el agente del Ministerio Público qué ha pasado con ese caso. Al final de cuentas, digamos, estamos limitados en recursos, pero digamos, cada vez que un ciudadano va, cada vez que un ciudadano se manifiesta, eso está enviando al poder público, digamos, la importancia de fortalecer esa institución para poder obtener resultados. En el caso del Instituto de Acceso a la Información, estamos hablando de que constitucionalmente, en 2017 se establecen las bases, 2019 el propio comisionado presidente afirma que hay problemas precisamente con el tema de que se busca disminuir lo que es el presupuesto para este tipo de institutos tan importantes. Pero imagínense una fiscalía que es de reciente data, digamos, a nivel de 2015 se establece de manera constitucional. Pues somos un tanto frágiles y necesitamos el apoyo de la sociedad civil para ir fortaleciendo esa institución y dar los resultados que la ciudadanía merece. En el tema de credibilidad yo quiero abonar un poco. También existen periodistas que se acercan al editor de la semana, a nosotros como Mediática, que es una organización que tenemos en la sociedad civil, para verificar por qué, porque hay muchos datos que están en las redes y los periodistas pueden acceder a nosotros para que les podamos ayudar. Está verificado también en Monterrey, que es el único verificado, es el único que existe como solo hay un verificado, y es el de nuestras queridas Daniela y de Liliana, que están trabajando también en esto. Entonces, cuando un periodista quiere hacer bien su trabajo, lo documenta, lo verifica y llega a lo que decíamos ayer en la entrevista en Radio Universidad, al principio básico del periodismo, que es la investigación. ¿Alguien más que quiera preguntar? Tenemos una pregunta. ¿Alguien más? Dos, y para poder cerrar esta primera parte de la mesa, para entrar al taller. Entonces, de manera breve, por favor, y su nombre para cerrar. Alfredo Martínez de Aguilar, director general de la revista y portal Mujeres. Con la exposición de la maestra María Antonieta me ha dejado una preocupación. Es obligación legal coadyuvar con el Ministerio Público o con los fiscales hoy en día en la investigación de los delitos. Sin embargo, frente a su exposición, eso chocaría en algunos casos con la protección de datos personales. ¿Qué hacer? Primera pregunta. Segunda,
Este es mucho más preocupante. Los órganos autónomos en México están siendo dinamitados desde fuera y desde dentro por la partidización y la ideologización de los mismos desde la partidocracia. Ahí está el caso último de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que viola un requisito legalmente establecido de la no militancia partidista. ¿Qué opinan? Acá tenemos un fondo. Ya, ¿dónde está la CBA? Ya la última para ti. Gracias. Soy Manuel Ruiz de la UAPCO. Yo tengo una pregunta. Como ciudadanos tenemos la legitimación para acercarnos a nuestro municipio y poder preguntar acerca de los egresos que ha tenido durante un periodo. Lo que pasa es que hace 2 semanas en la agencia municipal donde yo vivo, en San Miguel Pelache, solicitamos la información acerca de cuánto dinero había gastado para la remodelación de una obra. Sin embargo, al momento de llevar a cabo la solicitud y acercarnos a la autoridad municipal, nos dijeron que como ciudadanos no podemos tener acceso a ella, que tiene que ser a través, que ese documento tiene que ser signado por las autoridades de la agencia. Esa es mi pregunta que quiero hacer, y como ciudadano, ¿qué puedo hacer para poder afrontar esta situación? Gracias. Bueno, me gustaría entender la primera inquietud respecto de la tensión que podría existir entre lo que es la reserva de la información, específicamente los datos confidenciales, los datos personales, y una investigación por parte de la gente del Ministerio Público. También la investigación que realiza la gente del Ministerio Público es información que se considera reservada. Entonces, digamos, no existiría esa tensión, no existe problema en que el Instituto de Acceso a la Información nos aporte los datos por su cuenta, porque durante la investigación la propia Constitución, en el artículo 20, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el deber de la gente del Ministerio Público de cuidar esa información, y solamente podemos darle acceso en la fase en la etapa de investigación a directamente, digamos, interesado, directamente afectado, sería a la víctima, en su caso al ofendido, y una vez que se actualicen las hipótesis que establece la ley, podría tener acceso el imputado. Entonces no existe, digamos, aquí el riesgo de que se ponga, de que información personal de manera indebida se publique. La gente del Ministerio Público tiene que cuidar durante esa fase de investigación inicial que esos datos personales indebidamente no se den a conocer a personas que realmente no deberían de contar con ellos. Una vez que la gente del Ministerio Público se presenta ante la autoridad judicial, y las audiencias son públicas, es cuando tendrá que aportar la información, y si existe información que pudiera estar en riesgo, el agente del Ministerio Público puede hacerlo saber a la autoridad judicial para mantener en reserva esa información hasta el momento en que se presente la acusación. Entonces, al final de cuentas, la forma en la que está estructurado el ordenamiento jurídico busca evitar esa tensión entre el cuidar los datos personales y la investigación que tiene que enderezar el Ministerio Público al representar los intereses de la sociedad. En la vía del amparo ya están otorgando la información. Vaya, regresando a este punto, efectivamente, al momento de hacer la investigación, quien va a tener derecho a tener la información completa, con todos los datos completos, van a ser las partes, por el interés jurídico que tienen las partes. Sin embargo, con el acceso a la información voy a tener vía amparo el interés legítimo hacia el acceso a cierta información. Derecho humano. Exacto, pero